Soy Ana Cuesta y en este vídeo número 6, ¿qué elementos de diseño debo tener en cuenta para hacer una infografía? Os vamos a presentar diferentes cuestiones que debéis tener en cuenta para afrontar con éxito vuestra infografía científica. Vamos a ver elementos como el espacio de trabajo, el tamaño y la proporción, el peso compositivo, las diferentes tipografías, el color o la figura y los fondos. Empezamos. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es el espacio de trabajo y los lienzos y sistemas que vamos a poder trabajar. Existen dos tipos de sistemas de lienzo. El primero de ellos es el DIN, que es el que tenéis en pantalla, y el segundo es la resolución. Todos cambian dependiendo de la finalidad de nuestra infografía. Es decir, si va a ser para impresión, se utiliza el sistema DIN, y si va a ser para proyección, se sigue este formato. ¿Por qué este formato? Porque facilita la adaptabilidad a los diferentes instrumentos electrónicos que vamos a poder utilizar para visualizarla, ya sean pantallas, tablets, móviles o webs. Actualmente lo que se busca es que la resolución de las páginas y los contenidos sean responsivos, es decir, que se adapten a todos estos dispositivos dichos anteriormente. Aquí podéis ver dos ejemplos de infografías verticales y otro de infografía horizontal, es decir, nos vamos a encontrar con diferentes formatos de infografías. Aquí tenemos tres formatos de infografías diseñadas especialmente para móviles. ¿Por qué lo sabemos? Porque son mucho más estrechas y alargadas que las infografías verticales normales. En este caso, nos vamos a encontrar con que muchas veces estos formatos de infografías para móviles tienden a ser extremadamente alargadas, perdiéndose muchas veces su sentido al tener que descender de manera infinita en estos dispositivos. Por lo tanto, hay que tener cuidado al diseñar este tipo de infografías, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que en la actualidad gran parte del consumo de infografías se realiza a través de dispositivos móviles, por lo que debemos adaptar las características de nuestras infografías a estas herramientas de lectura para facilitar la accesibilidad a todos los usuarios. En cuanto al tamaño y la proporción, tenemos que tener en cuenta que todos los elementos de nuestra infografía deben disponerse de manera ordenada, estética y coherente dentro de ella, ¿vale? Para poder hacerlo, tienen que existir unos diferentes ejes de alineamiento que nos van a facilitar esta tarea. Existen diferentes disposiciones. Tenemos, en principio, un eje diagonal, como podemos ver aquí en esta infografía, pero también tenemos ejes horizontales o ejes verticales. Tenemos que decir que estos ejes o cuadrículas internas que se colocan de manera automática con programas de diseño deben ser visualizados previamente por nosotros en este proceso de diseño para establecer las pautas compositivas de nuestra infografía, pero no se ven en el proceso final, es decir, existen de manera hipotética. Todos estos ejes mantienen una proporción entre sí, por lo que permiten la ampliación y la reducción sin perder el tamaño entre los elementos. Podemos ver que existen diferentes tipos de eje, tanto verticales como horizontales, con la multiplicación de los elementos y una combinación entre horizontales y verticales creando cuadrículas entre sí, lo cual no siempre tienen por qué ser simétricas, como vemos en esta diapositiva o en esta otra. ¿De acuerdo? También es muy importante saber cómo funciona el peso compositivo y el orden de la lectura de los elementos. Esto os va a ayudar mucho a la hora de comunicar vuestra información en la infografía. ¿Por qué? Porque la vista funciona de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, cualquier persona que lea vuestra infografía va a empezar en el cuadrado A, se va a desplazar al B, luego al C y luego al D, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta a la hora del diseño de vuestra infografía. También tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante, que es la regla de los tercios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando coloquéis un elemento, probablemente el más importante de vuestra composición, nunca tiene que estar en el centro. Tiene que estar en cualquiera de los círculos rojos que veis aquí, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que estar desplazado a cualquiera de esos puntos rojos para que capte mayor atención. Esto podemos verlo en este tipo de infografía, en el que la figura se desplaza hacia un lateral, ¿de acuerdo? Captando la mayoría de la atención, al igual que sucede en esta infografía o en esta otra en la que la figura principal se desplaza hacia arriba. En esta figura, la atención se desplaza hacia la ballena, que ocupa la mayor parte del espacio, pero sin embargo no está alineada en el centro. Se desplaza un poco hacia abajo y los elementos de la composición
siguen la figura de la ballena con dos líneas paralelas a ella, tanto arriba como abajo. Otro aspecto muy importante a la hora de diseñar vuestra infografía es la tipografía, ¿de acuerdo? Vais a tener dos tipos de tipografía, la que tiene serifa y la que no la tiene. Cuando veáis una letra con serifa va a tener estos palitos característicos debajo de las letras y se va a denominar serif. Eso lo vais a ver en los procesadores de texto. Y los que no tienen esos palitos o esas serifas se llaman sans serif. Aquí tenéis un ejemplo de letras sin serifa a la izquierda y con serifa a la derecha. Podéis ver la diferencia. Aquí vais a ver las diferentes partes de la anatomía de la tipografía, las ascendentes, las descendentes, las cajas de las letras, las alturas de las letras y en conjunto las diferentes partes de cada una de las letras. Esto se denomina familia de letras, es decir, todos los caracteres que se incluyen dentro de una familia, mayúsculas, minúsculas y números. Esto es de lo que vais a poder disponer en cada una de las familias de letras. También es importante que tengáis en cuenta los cuerpos de las letras, es decir, el tamaño. ¿Por qué? Porque vais a poder jugar con ello a la hora de establecer la importancia o los epígrafes de cada uno de vuestros títulos de la infografía. También vais a tener que jugar con las variables. Hay variables en peso, variables en eje y variables en ancho. Las variables en peso nos dan el grosor de la letra, por lo tanto podríamos tener liviana o light, regular que es la normal, o negra o bold. También tendríamos variables en eje con las redondas o normales, la itálica o cursiva, y variables en ancho con la condensada o condense, que sería replegada sobre sí misma, la itálica o normal, y la expandida. La expandida no es muy aconsejable si no está incluida dentro de la familia porque puede dar algún tipo de problema el hacerlo de manera manual. Aquí tenéis ejemplos de tipografía light, helvética y bold, es decir, variables en peso. Y aquí tenéis una variable en peso de toda la familia. Aquí vamos a ver las diferencias de lectura entre un interlineado deficiente, un interlineado adecuado y un interespaciado deficiente. Esto quiere decir que las dos primeras es la separación que hay entre línea y línea de frase y la última es el espacio entre las letras. Como podéis ver, un espacio entre letras deficiente nos dificulta la lectura, al igual que un interlineado deficiente. Por lo tanto, siempre hay que tener un interlineado y un interespaciado adecuado para poder leer bien el mensaje que queremos transmitir. También, igual que cuando recibimos un email o un mensaje en mayúsculas nos alude a que alguien nos está gritando, tenemos que tener cuidado con el uso de las mayúsculas, porque siempre alude a este mensaje impactante. No abusar del uso de negritas y tampoco abusar del uso de colores, ¿de acuerdo? Porque puede convertirse en una especie de arcoíris que desvía la atención del mensaje que queremos expresar. En cuanto a las alineaciones, creo que tendréis todos bastante claro cuáles son, pero vamos a repasarlas. Tenemos alineación a la izquierda, centrado, alineación a la derecha y justificado cuando los dos bordes responden a líneas rectas. Aquí en esta infografía tenemos un ejemplo de título en letra con serifa, diferentes colores, un subtítulo en letra sin serifa con varias partes en negrita. Los círculos en los redondeles tenemos partes en tipografía diferente, con colores diferentes, una negrita, diferentes justificados, diferentes alineaciones. Por lo tanto, tenemos una mezcla bastante interesante de todas esas variaciones que hemos visto anteriormente. Aquí podemos ver que la tipografía no varía, tenemos una mezcla de colores, una mezcla de alineaciones y de justificaciones que nos pueden dar un juego bastante importante a la hora de no mezclar tipografías. Aquí sí se produce una mezcla de tipografías, justificaciones, alineaciones y del uso de la negrita. Aquí podemos ver también una mezcla de tipografías y de colores, pero está todo bastante balanceado. Vosotros podéis hacer las mezclas que queráis, pero siempre dentro de la coherencia y de la estética.
En cuanto al color, el color es muy relevante a la hora de hacer una infografía. ¿Por qué? Porque nos va a dar una coherencia estética y nos va a transmitir un mensaje. ¿Por qué? Porque los colores transmiten sensaciones y tienen un simbolismo muy claro. Tenemos que saber que los colores se dividen en colores cálidos y colores fríos. Los colores cálidos, los veis aquí a la derecha, van desde el amarillo hasta el morado y los colores fríos del verde al azul. Estos colores se dividen entre colores primarios y colores secundarios y existe complementariedad entre ellos, como podéis ver en este tipo de diapositivas. ¿Qué sucede? Es muy importante a la hora de realizar vuestras infografías que, al igual que habíamos hecho con los lienzos, sepamos la finalidad. Saber si va a ser para imprimir o para proyectar. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto vamos a darle una salida a ese color. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a usar colores luz si es para proyectar o colores pigmento si es para imprimir. ¿Por qué? Porque los colores luz funcionan por adición de luces hasta que la suma de todos los colores nos da el blanco, mientras que en los colores pigmento la suma de todos los colores nos da el negro, es decir, funcionan como una tinta de impresora. Por lo tanto, aquí tenemos cómo funcionaría una rueda cromática de colores luz, en cuyo centro está el color blanco, porque sería la suma de todos los colores, mientras que en este centro está el color negro, porque sería la adición de todos los colores. Podéis ver la diferencia. ¿Y qué nos transmiten los colores? Bueno, tenemos diferentes sensaciones atribuidas a cada uno de los colores a lo largo del tiempo. El azul nos transmite seguridad, tranquilidad, libertad, mientras que el verde siempre ha sido la ecología, la esperanza, la naturaleza, el rojo, el amor, la excitación, el naranja, el optimismo, el amarillo, la energía, el rosa o el fucsia sería la felicidad, la nostalgia, el negro sería la elegancia y el gris la soledad. Todas las marcas de empresas diferentes o de productos diferentes usan estos colores para atribuir unas cualidades a sus productos y aquí las veis reflejadas. Por lo tanto, el estudio de los colores siempre tiene una relevancia mucho más allá de lo que nos imaginamos. A la izquierda tenéis unos ejemplos de los colores a los que asociamos ciertas marcas y luego a la derecha podéis ver cómo esos mensajes podrían cambiar dependiendo del color que usemos y cómo se nos hace muy extraño poder ver Coca-Cola en verde o en naranja, porque no relacionamos bien esa marca con ese color. ¿Y cómo los colores nos representan unas ideas? Bueno, aquí tenéis unas infografías en las que para representar a qué dictador mató más personas, se nos representa una infografía en rojo y negro, lo que nos da una sensación de muerte, sangre, destrucción. Los colores están escogidos para esa sensación de pesadumbre. A la derecha tenemos Teseo y el Minotauro, con esa sensación de azul, de gris, piedra, del laberinto, el tiempo. Pero esto se repite. Tenemos a Colón con un fondo apergaminado, historia, el tiempo, y a la derecha una infografía sobre un submarino en el fondo del mar con colores azules. Aquí tenemos una infografía sobre algún equipo de limpieza, de desinfección, colores neutros con colores chillones que nos dan sensación de peligro. Y a la derecha una infografía sobre nieve, rescates en una montaña, ascensos, todo blanco y gris. En cuanto a figuras y fondo, aquí tenemos una imagen en la que se nos confunde la figura y el fondo dependiendo de los colores y de los trazos. Por lo tanto, es muy importante que sepamos qué combinaciones de fondo y figura contrastan para poder diferenciar el contenido. Aquí tenemos como unas figuras, en cuyo caso serían las letras, se pueden leer bastante bien y sin esfuerzo, en contraste con el fondo. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que la legibilidad es una característica muy importante de nuestra infografía. Aquí tenéis un cuadro en el que, dependiendo del fondo, vamos a poder utilizar unos colores de tipografía o podremos usar otros. Por lo tanto, espero que estos elementos que hemos visto ahora os ayuden a crear unas infografías con éxito.